Buenos días a todos. Creo que ya me pueden ver y me pueden escuchar. Mi nombre es Andrés Chavarría. Yo soy especialista de la parte de instrumentación para el patrón, para aquellos que no me conocen. Un placer tenerlos por acá el día de hoy. Hoy venimos con muy buenas noticias de otro equipo de medición con los que contamos. Realmente hay bastante ahí por donde hablar y contarles un poquito de la historia bueno, de cómo se ha ido desarrollando todo lo que es la tecnología de flujo. Ahora esta no es una tecnología nueva, ¿verdad? Básicamente estamos conversando de esto porque es un nuevo aliado del grupo Emerson, que es el que nosotros representamos, que es la marca Flexim, que vende lo que es flujómetros ultrasónicos. Y realmente lo que nos brindan, las capacidades que tienen son bastante interesantes, ya las vamos a ir viendo. Entonces, primero que todo, agradecerles por estar hoy aquí y espero que se puedan llevar bastantes ideas y aplicaciones que tal vez puedan tener ustedes en su industria que puedan hacer con esta tecnología que está bastante interesante. ¿Okay? Eh, Cualquier pregunta, punto importante, cualquier pregunta pueden hacerla por medio del chat. Ahí hay un breve chat, entonces yo voy a estar revisando lo que comentan. Y igual, ¿verdad? Cualquier comentario, no hay ningún problema. ¿Ok? Ok. El día de hoy vamos a conversar sobre lo que es medidores de flujo, medidores de caudal, como ustedes le quieren llamar, de la plataforma de no invasivos. Básicamente son flujómetros ultrasónicos. Ellos emiten una onda de ultrasonido que viaja alrededor de la tubería, viaja alrededor del fluido y con ese viaje que él realiza, ya lo vamos a explicar un poquito más amplio, él tiene la capacidad de medir cuánto caudal o cuánta materia se está transfiriendo de un punto a otro. Nosotros anteriormente hemos trabajado, bueno, ustedes nos conocen, hemos trabajado en Emerson con otras tecnologías de medición de caudal y flujo, como tecnología Coriolis, tecnología Vortex, tecnología magnética, ¿verdad? Y como yo le comento muchas veces a los clientes, no hay una tecnología perfecta para todo, simplemente hay tecnologías para aplicaciones diferentes. Sí me llama mucho la atención esta tecnología no invasiva, porque a lo que yo antes entendía sobre tecnologías no invasivas era un poquito limitada. Entonces, por un sinnúmero de cosas, la tecnología podía no medir en ciertas aplicaciones. Hoy por hoy, con esta marca Flexim, vamos a ver que vamos a poder atacar muchísimas aplicaciones que antes no podíamos. Y muchísimos procesos que antes no podíamos realizar o que no podíamos medir, hoy por hoy los vamos a poder hacer. Entonces, sí, sin no entrar en más detalle, bueno, les muestro por ahí esa fotografía, ¿verdad? Para que vean ustedes lo que es Flexim capaz de hacer. Esa es una tubería de, no sé, esa será una tubería de 6 metros de diámetro, ¿verdad? Y básicamente ellos poniendo un par de traductores, les vamos a llamar traductores porque nos ayudan a transferir la onda ultrasónica, ¿verdad? Les pueden llamar sensores también, como quieran. Ellos poniendo un par de sensores ultrasónicos fueron capaces de medir el flujo en una tubería de este tamaño. No solamente temas de tuberías de gran tamaño, sino también tuberías calientes, tuberías con porcentaje de gases y otros tipos de mediciones que tal vez ustedes en ultrasonido no sabían que se podía hacer, se pueden hoy por hoy hacer. Realmente esta empresa trabaja mucho por aplicación como tal, ¿verdad? Si ustedes están interesados en una aplicación o quieren medir algo, les vamos a pedir mucho las condiciones de proceso, ya les vamos a decir por qué, pero es una empresa que desarrolla su producto no llevando la línea de voy a abrir el portafolio para esto, sino más que todo voy a ayudarle al cliente a medir algo que antes no podía medir y le voy a hacer una solución específica para ese cliente, ¿verdad? Entonces ya vamos a ir viendo un poquito a detalle ese tema. ¿Ok? Pero sí, ahí vemos un poco de las mediciones que se pueden hacer. ¿Ok? Bueno, en la agenda vamos a ver un poquito de teoría de cómo es que el equipo logra hacer estas mediciones. Vamos a ver sobre algunas plataformas, algunos tipos de modelos que tiene la marca. Más que modelos, yo quiero enseñarles qué podemos medir, qué no podemos hacer, qué podemos hacer diferente a lo que ustedes antes entendían, ¿verdad? Entonces, por ahí es que me quiero más que todo enfocar. ¿Okay? Esto a nivel de empresa, el patrón, ¿verdad? Este es el detalle. Emerson
como empresa que ustedes ya conocen, que son líderes en instrumentación y todo lo demás, básicamente adquirió la empresa Flexim, que es una empresa alemana que diseña estos equipos ultrasónicos que llevan muchísimo tiempo en el mercado. Entonces, hoy por hoy, la empresa Flexim, que ya, como les digo, tienen un portafolio muy grande de sensores ultrasónicos, pasa a ser parte del grupo Emerson. Pasa a ser parte de una tecnología más que tiene Emerson para medir caudal o flujo, ¿verdad? Anteriormente, aquellos que conocen, Emerson tenía marcas como Daniel, que tenía medición ultrasónica, pero eso era medición ultrasónica invasiva. Básicamente teníamos una sección de tubo que se pegaba a la tubería y en esa sección de tubo los sensores hacían contacto directo con el fluido. Esta tecnología no, esta tecnología es clamp-on, que básicamente son dos sensores que se amarran al tubo y el tubo como tal llega a ser parte del medio de transmisión de la señal ultrasónica. O sea, no tenemos que meter el sensor para que esté en contacto directo con el fluido, sino que el tubo pasa a ser parte de ese medio de transmisión, ¿verdad? Entonces, esta es la noticia, esta es una noticia realmente bastante actual. Emerson la adquirió a inicios de este año, ¿verdad? Y ahora ya estamos trabajando con este equipo. Anteriormente, si ustedes han visto el Batrón tenía otra marca de sensores ultrasónicos bastante buena, pero muy ligada a lo que era medición de líquidos. Hoy por hoy vamos a ver que con esta marca vamos a poder medir otros fluidos, vamos a poder trabajar en otras aplicaciones, vamos a poder hacer otras cosas como lo es la medición de densidad continua, ¿verdad? Entonces, sí vamos a ver ahí varias mejoras respecto a lo que hoy por hoy estamos ganando con esta nueva marca, ¿verdad? Como les decía anteriormente, esto se añade, ¿verdad?, al portafolio de sensores para medición de caudal o flujo que teníamos. Algunos de ustedes sé que han tenido buenas experiencias con medición de flujo por presión diferencial, sensores electromagnéticos, Vortex, que vendemos muchísimo, y obviamente uno de nuestros mejores equipos, que es que son los medidores de flujo másico Coriolis, y ahora tenemos esta marca que es no invasiva, ¿verdad? Respecto a temas de exactitud, porque posiblemente ustedes a lo largo de la charla van a decir, bueno, ¿y cuál es más exacto? ¿Cuál es esto? No pueden meter exactitud como único punto de valoración, ¿verdad? Porque va a haber facilidad para instalación, va a haber obviamente exactitud, repetibilidad, también va a haber el tema de cuál se adecua a diferentes procesos, cuál no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, por decirles algo, el sensor Coriolis, que es el que ven en el puro centro, es un sensor bastante exacto, bastante preciso, nos va a ayudar para medir de forma precisa líquidos, ¿verdad? Pero en algunos casos va a tener limitantes respecto a su instalación. No sé, si estamos midiendo una tubería y hay demasiada suciedad, esa suciedad podría obstruir los tubos internos de un sensor Coriolis. Entonces tenemos ahí que apostar por otra tecnología. Por ejemplo, por ahí puede entrar la tecnología electromagnética, que es el celeste que ven ahí, pero el sensor electromagnético también tiene sus limitaciones en cuanto a exactitud, en cuanto al tipo de fluido que puede medir. Por ejemplo, un sensor electromagnético no puede medir gases. En Flexim, ¿verdad?, que es la marca de sensores ultrasónicos, vamos a poder medir gases bajo ciertas limitantes, igual que cualquier otra marca. Entonces, al fin y al cabo, no me gusta como conversar, mira, es que este producto es mejor que este otro, porque no es así. Básicamente hacemos cosas diferentes para diferentes aplicaciones, ¿verdad? Entonces, igual, cuando ustedes se comuniquen con nosotros y nos digan, mira, me interesó mucho el equipo que presentaste, tengo esta aplicación, posiblemente le vamos a decir, sí, mira, tenemos este equipo, pero lo que generalmente hacemos en esta aplicación es trabajar con esta otra tecnología, ¿verdad? Entonces, eso es algo en lo que ustedes se pueden asesorar con nosotros. El tema de tener tantas tecnologías y tantas aplicaciones y todo lo demás nos ayuda bastante a poderles dar soluciones a la medida, ¿verdad? Pero bueno, hoy venimos para hablar de ultrasonido, vamos a ver ciertas ventajas. Ya me voy a salir de la parte de comparar respecto a otras tecnologías, porque todos tienen sus pluses, ¿verdad? Pero vamos a entrar más en este detalle, ¿ok? Les pongo por ahí esa foto, porque esa foto muestra que con ultrasonido podemos hacer más de lo que la gente cree, ¿verdad? Digo esto porque si algunos de ustedes tienen experiencia con sensores ultrasónicos, el comentario general que la gente dice es, sí, es una muy buena tecnología, es fácil de instalar, pero
se suele perder la señal porque ante cualquier eventualidad, llámese gases, llámese tuberías pintadas, llámese ciertos materiales de tubería, llámese tubería media vacía, ya el equipo no mide. Entonces, esa es la queja normal que hemos escuchado a los clientes. Muy bonito, muy fácil de instalar, pero ante cualquier cosa, el equipo me deja de medir. Eso es una idea que estamos tratando de traer abajo con esta línea, ¿verdad? Realmente, como les digo, trabajamos por aplicaciones. Esta aplicación se dio en Chile, en una empresa de vinos, y básicamente lograron instalar un par de transductores para medir en una tubería de madera. Es madera comprimida, pero es algo que por lo general la gente hubiera dicho, mira, ¿cómo va a viajar la señal ultrasónica a través de la madera? La madera es fibrosa, hay espacios dentro de la misma madera, si hablamos a nivel microscópico, que no van a permitir que la señal viaje, y la señal viajó, ¿verdad? Entonces, por ahí, ciertos paradigmas, ciertos tabúes que hay con la tecnología ultrasónica, hoy por hoy los podemos hacer, y no solamente los podemos hacer, cuando veamos una solución para ustedes, la podemos dimensionar antes que irla a probar, ¿verdad? Entonces, les vamos a poder decir con tiempo si realmente podemos usar tecnología ultrasónica no invasiva o definitivamente tenemos que usar otra tecnología, ¿verdad? Por aquí tengo una pregunta, voy a ir ahí resolviéndolas rápidamente. Buen día, ¿existe alguna normativa que indique qué exactitud debe tener o debe buscar en un medidor para fluidos como el agua potable? Hay sugerencias, habría que ver, eso depende más de la entidad o vamos a ver, de la aplicación que usted tenga, ¿verdad? Pero posiblemente vas a ver por ahí ciertas recomendaciones que te va a decir que un sensor de agua, si lo vas a utilizar para monitorear consumo, tiene que cumplir con tanta exactitud, pero no es como tal algo, o sea, no es como que te digan, mira, sí, definitivamente, si no tienes esta exactitud no vas a poder medir, porque al final es un tema de cuánto nos acercamos al valor real, ¿verdad? Nosotros tenemos flujómetros para agua que van desde 0.20% de error, ¿verdad? Hasta 3% de error y cualquiera de esos te va a medir bien la cantidad de agua. No hay normativas, o sea, las normativas, si existieran, sería más como por región, ¿verdad? Pero no va a haber algo que te va a decir, mira, si no mides con esta exactitud no estás midiendo bien, porque eso no, eso definitivamente no, es más para el uso que usted le da y habría que ver en el sitio donde usted se desempeña o si tiene que cumplir con algo especial que le están pidiendo para poder utilizar un medidor de flujo. No sé, no sé, decir algo, que te estás cumpliendo con una norma de eficiencia energética y que dentro de las recomendaciones ya te pidan que un sensor de flujo, si vas a medir bien y vas a hacer balances de masa, tenga que cumplir con una exactitud X. Pero no es en sí algo que puedes decir, mira, es que si no tenés esta exactitud, el equipo no sirve. No, simplemente tenemos equipos con errores diferentes, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, de hecho aquí, en la parte ultrasónica tenemos equipos dedicados a medición de agua y esos equipos tienen menor exactitud que otro tipo de equipos. ¿Por qué? Porque para medir agua no ocupamos tanta exactitud. Por decirle algo por acá, por aquí tenemos un equipo, el Fluxus F401, que te mide exactitud con una incertidumbre de más o menos 2%. Tenemos otros equipos que te miden con una incertidumbre de más o menos 1%. Y ambos están bien. O sea, al final de cuentas, es cuánto error usted va a tener y cuánto error usted va a poder definir en su proceso, ¿verdad? Pero realmente depende mucho de lo que el usuario realmente necesita, ¿verdad? ¿Ok? Este es un tema importantísimo que estamos logrando con esta marca Flexim y es qué tanto podemos hacer, ¿ok? Claramente, no solamente existe Flexim como tecnología ultrasónica, ¿verdad? O no invasiva. También vamos a tener otras marcas, ¿verdad? Donde todos son bastante buenos midiendo líquidos en condiciones óptimas. O sea, estamos hablando de midiendo un líquido que no está cambiando de fase, que tiene un porcentaje de burbujas menor al 10%, porcentaje volumétrico, que se comporta bien, que lo puedo instalar en tubería recta. Un montón de cosas hacen que muchos equipos midan bastante bien, ¿verdad? ¿Qué va a pasar acá y dónde está la diferencia cuando tenemos ya aplicaciones retadoras? Cuando tenemos aire que queremos definir y queremos ver cuánto es el error cuando hay aire presente, cuando tenemos fluidos o caudales bajos que anteriormente no pensábamos ni siquiera que un sensor ultrasónico pudiese servir, podemos trabajar con sensores ultrasónicos. Cuando queremos medir gas de alta presión y gas de baja presión, y vamos a ver que no se miden igual,
que el gas de baja presión se mide con otro tipo de transductores diferentes a los de alta presión. Cuando tenemos temperaturas extremas también, cómo podemos llegar a medir, ¿verdad? O cuando tenemos vapor, ¿verdad? En todos este tipo de aplicaciones vamos a poderles ayudar. Obviamente, como en toda tecnología van a haber limitantes, pero hoy por hoy la cantidad de límites son menos, ¿verdad? O sea, podemos trabajar en diferentes aplicaciones. Y ahí es algo donde podemos sumar bastante, ¿verdad? El otro tema también es qué tanto podemos hacer con un sensor, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nos piden estos sensores tenemos la gama portátil y la gama fija, ¿verdad? Que básicamente un equipo fijo es un equipo que alimentas eléctricamente, que tenés el sensor siempre pegado a esa tubería y estás jalando una señal de comunicación 420 miliamperios, por dar un ejemplo. Tenemos la tecnología portátil que es para ir haciendo auditorías de cuánto caudal pasa, ¿verdad? Un tema aquí interesante es que, por ejemplo, con un sensor como el Fluxus G601, podríamos llegar a medir diferentes tipos de fluidos. Podríamos llegar a medir agua, podríamos llegar a medir vapor, podríamos llegar a medir gases, no sé, oxígeno, nitrógeno. Podríamos llegar a medir diferentes aplicaciones donde lo que va a cambiar, dependiendo de la aplicación, es el tipo de sensor. Pero al final va a ser el mismo transmisor el que va a recibir la información. Entonces, por ahí hay bastante utilidad en eso, ¿verdad? Anteriormente nos pedían medidores para agua y eran solamente para agua. Hoy en día podemos venderles un sensor que sea para medir agua, para medir vapor, para medir gases, pero punto importantísimo, vamos a ocupar los datos de procesos de ustedes para poder diseñar el tipo de sensores que vamos a utilizar. Y ahí es donde entra el tema de interés, ¿verdad? ¿Okay? Entonces nos abrimos bastante. ¿Ok? Vamos a ver, por aquí tengo otra duda. Para una aplicación, medir flujo de despacho de diésel en una tubería de 3 pulgadas. Claro que sí, claro que sí. Podemos utilizar un medidor de estos. Puede ser portátil, puede ser permanente. También para medición de diésel, metiendo un poquito las otras tecnologías que tenemos. Si siempre vas a medir en ese único punto, podemos utilizar también sensores Coriolis de flujo másico, que los usamos bastante en estas aplicaciones, pero sí, no hay ningún problema. Si quieres medir diésel sin tener que abrir la tubería y poner un sensor de esto, se puede hacer sin ningún problema. ¿Ok? Ok, vamos a ver un poquito sobre la medición ultrasónica. Como les digo, básicamente los medidores de tipo ultrasónico lo que hacen es que por medio de sus dos transductores emiten una señal ultrasónica. Y respecto al comportamiento que tenga esa señal ultrasónica, podemos medir caudal o podemos medir flujo, ¿verdad? Hay diferentes métodos para medir flujo o caudal por tecnología ultrasónica. Vamos a tener el método que utiliza Flexim o otras marcas, que es el tiempo de vuelo o método de tiempo de diferencia. Vamos a tener el método Doppler, que a veces pregunta mucho sobre Doppler, si el equipo tiene Doppler y todo lo demás. Vamos a tener un método muy interesante que se llama correlación cruzada, ¿verdad? Y hay otros tipos de tecnologías como la tecnología sonar, que básicamente eso es para más que todo switches de flujo, para saber si está pasando caudal o no, ¿verdad? Pero no es para medición continua de caudal, ya eso es más para señales discretas de pasa flujo, no pasa flujo, diferencio, listo. Pero para lo que es la medición continua de caudal serían los primeros 3 métodos que vemos ahí. Y vamos a hablar un poquito de cada uno, ¿ok? Antes de todo, quise meter esta diapositiva porque quiero que no se pierdan en la conversación que vamos a tener. Quiero que vean de qué se compone un sensor ultrasónico. Básicamente, un sensor ultrasónico se va a componer de su electrónica o transmisor, ¿verdad? Después de eso, vamos a tener una caja de conexión. En esa caja de conexión, que puede estar dentro del mismo transmisor o puede estar externo, vamos a pegar los transductores. Usemos bien esa palabra transductor. Yo digo sensor para que la gente no se pierda, pero es un transductor porque simplemente nos ayuda como medio para que se emita la señal ultrasónica, ¿verdad? Y por ahí pongo la tubería, que ese es un punto importantísimo. ¿Es la tubería parte del sensor de caudal como tal? Sí. ¿Por qué? Porque la tubería pasa a ser otro medio donde la señal ultrasónica va a viajar, ¿verdad? Entonces, al ser la tubería otro de las partes importantes, otro de los elementos importantes, dependiendo del tipo de tubería que tengamos,
vamos a definir el tipo de traductor que necesitamos. Y a veces eso es un problema para muchos clientes porque creen, y eso sí es otro tema que quiero cambiar acá, creen que un traductor sirve para múltiples cosas. No. Y ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero va a depender mucho de todas las condiciones, incluida la tubería, que es el medio donde va a viajar la señal. ¿Ok? Posterior a eso, la señal viaja por la tubería y ya finalmente viaja por el fluido y regresa al sensor y con eso ya medimos cuánto caudal está pasando. ¿Ok? Pero les quería mostrar esto para que entendieran un poquito los elementos de un sensor ultrasónico. Por ahí ya hay otras cosas como los accesorios de montaje que son sumamente importantes, el gel acústico que es un medio que nos permite que la señal viaje con más facilidad. Igual tenemos aplicaciones donde usamos gel acústico, tenemos otras donde no, utilizamos más bien un tipo de hule que igual nos ayuda a que la señal logre viajar, ¿verdad? Pero son otras cosas, accesorios importantes para que la medición se pueda dar. ¿Okay? Ya le respondo la pregunta, don Alejandro. Hablando de tipos de efectos, ¿verdad? Lo primero que voy a conversarles es sobre el efecto Doppler. Básicamente, el efecto Doppler es una señal ultrasónica que se envía a través de la tubería, viaja a través del fluido, ¿verdad? Y lo que va a pasar es que especialmente para fluidos sucios, donde la cantidad y el tamaño del particulado es mayor a 100 partes por millón, esa señal va a rebotar en los sólidos que contiene el fluido, ¿verdad? Entonces, básicamente, rebota en esos sólidos y genera una diferenciación en la frecuencia de la señal. Esa diferenciación en la frecuencia de la señal, si están pasando más sólidos, va a ser mayor y eso va a ser equivalente a la medición de caudal. No es muy limitado porque tiene que tener sólidos, tiene que tener suciedad del agua o líquido para que se pueda dar esa diferenciación de frecuencia y aparte es menos exacto, ¿verdad? Equipos Doppler te pueden dar una exactitud de más o menos 3%, más o menos 5%. Y por ahí es muy limitado. No es el tipo de tecnología que utilizamos nosotros, sin embargo se las presento porque muchas veces preguntan por el efecto Doppler, ¿verdad? Ahora sí, nada más para ver la otra pregunta de don Alejandro. Dice, ¿cuál es el diámetro de tubería máximo que puede ofrecer y con qué nivel de exactitud? Ok, nosotros vamos a poder medir en tuberías desde 3/8 de pulgada, si no me equivoco, o sea, tuberías bastante pequeñas, y vamos a poder ir a medir hasta tuberías de más de 10 metros de diámetro, o sea, tuberías bastante grandes, como se los mostré en la primera imagen, ¿verdad? El grado de exactitud, ¿verdad? Que el grado de exactitud puede variar, no sé, de 1 a 3%, ¿verdad? Que para esas aplicaciones no vas a poder alcanzar ese grado de exactitud con ninguna otra tecnología o te va a resultar muy costoso utilizar otro tipo de tecnología. Va a depender del dimensionamiento que nosotros hagamos. Aquí me estoy adelantando porque ese es otro punto importantísimo. Hoy por hoy, con esta marca, no solamente les vamos a dar el medidor, sino que antes de brindarles el medidor, vamos a hacer estudios y dimensionamientos de con cuánta exactitud vamos a llegar a medir al momento de que ya midamos en el punto real. Si ustedes nos dan los datos de proceso, podemos hacer eso, ¿verdad? Igual vamos a necesitar los datos de proceso para definir el tipo de traductores que vamos a ocupar. Pero esta es una diferencia bastante marcada de lo que antes hacíamos. Antes les ofrecíamos un sensor ultrasónico y simplemente les decíamos, para tuberías pequeñas utiliza este tipo de sensor, para tuberías grandes utiliza este otro tipo de sensor. Hoy en día no. El traductor que escojamos, la frecuencia del traductor, el tipo de traductor y todo lo demás se va a definir con base a lo que ustedes van a medir. Va a ser posible tal vez que si ustedes lo quieren para diferentes aplicaciones van a tener digamos, supongamos que ustedes quieren un equipo portátil, van a tener un transmisor portátil y van a tener diferentes juegos de traductores para diferentes aplicaciones. Es posible que se dé, ¿verdad? Pero siempre les vamos a preguntar qué es lo que quieren medir, ¿verdad? Y respecto a la exactitud, eso que te comentaba, vamos a poder definir y calcular con cuánta exactitud vamos a llegar a medir, ¿ok? Entonces, eso es un punto importante por ahí, ¿ok? Voy a ver, no sé si cuando yo comparto les puedo pasar el audio también, no sé. Pero bueno, por lo menos ahí logran ver el video. El principio de medición, voy a ir conversando de paso. El principio de medición de esta tecnología es bastante sencillo si lo vemos como lo muestra el video, ¿verdad? Básicamente,
tenemos dos traductores, dos sensores, donde estamos enviando una señal ultrasónica de un punto a otro, ¿verdad? Esos dos traductores pueden estar en el mismo lado de la tubería, se llama señal de reflejo, o pueden estar contrapuestos, ¿verdad? Que ya sería una señal directa. Eso va a depender de otros temas que ahorita vamos a ver. Pero básicamente el principio es sencillo. El principio es, yo emito una señal y la señal que va a favor de la velocidad del fluido va a viajar más rápido que la señal que va en contra del fluido. Entonces, si la diferencia de tiempo es mayor entre ambas señales, el flujo va a ser mayor, porque es como correr contra marea, ¿verdad? Y si la diferencia de tiempo es menor, el flujo va a ser menor, porque básicamente no hay tanta velocidad de flujo que genere que la señal que va en contra del flujo vaya más lenta, ¿verdad? Entonces, mayor diferencia de tiempo, mayor velocidad, menor diferencia de tiempo, menor velocidad de flujo, por ende menor caudal. Básicamente ese es el principio de medición. Pero va un poquito más allá de eso. ¿Okay? Si tienen dudas, sí me interesa, si tienen dudas respecto a la teoría, que lo conversemos, ¿verdad? Porque es importante que les quede claro. Vamos a hablar un poquito aquí de teoría, ¿verdad? Porque ya, este es el principio, mide por diferencia de tiempo, pero para la medición de caudal no solamente infiere la diferencia de tiempo, obviamente va a inferir datos de proceso que tenemos que tener muy claros para que la medición tenga la exactitud que ustedes ocupan, ¿ok? Si vemos, no voy a hablar todavía de la ley de Snell, voy a hablar primero de la fórmula para medición de caudal. Si vemos en la medición de caudal, van a haber ciertas cosas que van a implicar cuánta exactitud podemos tener. Una de ellas es el perfil de flujo, ¿verdad? Un fluido se puede mover de forma laminar o se puede mover de forma turbulenta, eso es lo que le llamamos perfil de flujo, que lo determinamos a través del número de Reynolds, ¿verdad? Pero este es un punto importante porque como el perfil de flujo o la constante que me va a dar el caudal incide en la medición, ¿verdad? Va a haber dos tipos de fluidos que vamos a poder medir. El primero se llama fluido turbulento, que vamos a ver turbulencia, y el otro fluido es fluido laminar, donde vemos un fluido que corre, digamos, si cortas ese fluido a la mitad, ves que corre como en capas, ¿verdad? Si haces un corte transversal, vas a ver que el fluido corre como en capas. Ahora, este factor, ¿verdad? Que va dentro de la información con la información que nosotros le damos al medidor, no es que vos tenés que determinar este factor cada vez que medís, con la información que vos le das al sensor, él va a determinar el número de Reynolds y por ende, él va a determinar la constante que nos va a dar por fin el caudal, ¿verdad? Pero hay un punto aquí importante. Tenemos que tener o flujo turbulento o flujo laminar. Hay un número de Reynolds entre el flujo laminar y el flujo turbulento, y ya vamos a hablar un poquito más de eso, que no lo podemos definir por completo, se llama zona de transición, no es ni fluido laminar ni es fluido turbulento. Y ahí sí vamos a tener un problema con la medición de caudal porque él no va a poder definir cuánto es la constante de Reynolds, ¿ok? O la constante que se infiere del número de Reynolds. Entonces, por ahí tenemos un problema, ¿ok? Lo otro que utilizamos para medir el caudal es el área transversal. Esa es información que se pone cuando uno programa el equipo, o sea que ustedes no tienen que hacer ningún cálculo. Después, otro punto importantísimo es la constante acústica de los traductores o de calibración. Dice de calibración, pero es de los traductores. Esa constante acústica se puede ver afectada por cambios en la temperatura, ¿verdad? Se puede ver afectada por no tener el dato directo o por no tener los traductores calibrados. Entonces, este es otro punto muy importante. Todos los equipos que nosotros ofrecemos vienen precalibrados de fábrica. Y en algún momento, cuando se requiera calibración, nos podemos enviar a calibrar, ¿ok? Y el otro punto a favor, que ya lo vamos a ver más adelante, es que estos traductores tienen una medición compensada de temperatura. ¿Por qué la medición compensada de temperatura? Porque esa constante de transmisión ultrasónica que tienen los traductores varía un poquito con los cambios de temperatura que pueden llegar a haber. El piezoeléctrico se puede afectar por los cambios de temperatura que pueden llegar a haber. Entonces el equipo compensa con la temperatura, que ese es un punto muy a favor, ¿verdad? Lo otro que vamos a tener es, y este es otro punto importantísimo,
Lo otro que vamos a llegar a tener es, bueno, el diferencial de tiempo, que es al final la medición que tenemos, y el tiempo de vuelo en el fluido. El tiempo de vuelo en el fluido es importante porque el tiempo de vuelo en el fluido, o sea, no estamos hablando de la diferencia de tiempo, estamos hablando de simplemente una señal, cuánto dura viajando a través del fluido. El tiempo de vuelo en el fluido va a depender de la velocidad del sonido que tiene el fluido. La velocidad del sonido que tiene el fluido es un valor que tenemos que conocer. Es muy fácil porque en muchos casos vamos a medir agua o vamos a medir glicol a cierta concentración o vamos a medir otro tipo de fluido que conocemos, entonces lo podemos escoger en el menú del equipo, no hay que hacer mayor cosa, ya con eso él va a saber cuánto es la velocidad de sonido y nos va a dar una medición muy constante, ¿verdad? Muy precisa, pero en otros casos vamos a tener otro tipo de fluidos, posiblemente fluidos que no están en el listado de fluidos que tiene el equipo. No sé, por decir algo, mira, es que yo estoy midiendo, no sé, aceite a un 25% de concentración. Ok, eso no lo tenemos en la lista como tal, pero lo podemos llegar a medir. Y ese es otro punto importantísimo. Tenemos otro sensor que viene con el equipo que se llama sensor de espesor, que me puede dar las cualidades o esta constante de velocidad de sonido del fluido como tal. Y eso va a ser muy importante. Pasa lo mismo con la tubería, ¿verdad? Nosotros, en el equipo como tal, hay un listado de velocidad de sonido para diferentes tipos de tubería, para acero al carbono, para acero inoxidable, para PVC, para plástico, para lo que ustedes quieran. Pero si llegase a pasar que ustedes tienen un material diferente, por ejemplo, en este caso que les mostraba, que lograron llegar a medir caudal en un tubo de madera, ¿verdad? También podemos calcular la velocidad del sonido de ese material y poderlo definir en el equipo. Pero hago un comentario porque estos valores son importantes para tener una buena exactitud en el equipo. O sea, la información que yo le dé al equipo, que tampoco se preocupen porque no es información difícil de poner, va a ser sumamente importante para que el equipo mida de forma exacta. Por ejemplo, la temperatura del fluido. La temperatura del fluido, que también va a definir el tiempo de vuelo a través del fluido, esa temperatura hay que saberla. Esa temperatura yo no puedo decir, mira, anda como por 20, como por 30. No, hay que saberla. De hecho, hay equipos que se venden con un sensor de temperatura para estar haciendo la medición continua por cambios de temperatura. Entonces no es como que, y este es un punto importante, porque esta tecnología sirve mucho, pero tenés que darle esos cuidados. No es que, lo puse ahí a andar y más o menos me dio, más o menos esta era la información que tenía. No, tenés que ayudar dando la información para que él mida bien, ¿ok? Pero tampoco es que medir, que jalar esos datos es difícil, lo podemos hacer, ¿ok? Ahí estaba hace poco en un laboratorio de esta marca y era un cliente que quería saber si el equipo podía medir lecitina, que es un producto de la refinación de aceite. Y esa lecitina no viene en las propiedades de la lecitina en la lista de fluidos que el equipo puede medir. Entonces, básicamente, tuvieron que agarrar el equipo, hacer una prueba en un Erlenmeyer con el sensor de espesor, medir la velocidad de sonido, no solamente del tubo, sino de la lecitina como tal, para ya poder medir de forma exacta cuánta lecitina estaba transfiriéndose. Pero, digamos, este es un caso muy exacto porque el fluido no está en la lista de equipos, pero hay un montón de fluidos, leche, agua, vapor, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, que vamos a poder escoger en la lista de fluidos y que vamos a medir. No hay que hacer mayor laboratorio, pero si hubiese que hacer el laboratorio, lo podemos hacer igual con los equipos que tenemos, ¿ok? Voy a atender una duda por acá. Me pregunta don Kenny, ¿cuál es la distancia permitida de la instalación del transductor con respecto a un codo o válvula? Ya lo vamos a conversar, ¿verdad? Son 10 diámetros antes, 10 diámetros de tubería antes y 5 diámetros después. Sin embargo, la marca Flexim ha hecho lo que se llama un factor de corrección por distribución del fluido, le dicen, ¿verdad? Pero básicamente podemos ponerle un factor al equipo de que si tenemos un codo o una válvula, no necesitemos utilizar tanta tubería recta antes y después. O sea, podríamos llegar a utilizar hasta 2 diámetros de tubería recta antes y usar el equipo que te mida bien, pero hay que hacer una corrección en el equipo para que él sepa
que se está dando turbulencia porque hay un codo, porque hay una válvula, lo que fuese, ¿verdad? Pero podemos instalarlo todavía. Lo óptimo, 10 diámetros, pero si tenés menos espacio, lo podemos también medir en menos espacio, ¿ok? Luego me preguntan por acá, ¿cuál es la distancia entre transductores? Ok, ese es un punto muy importante y que he dicho que estoy mostrando por acá el principio. La distancia entre los transductores la va a definir la ley de Snell. Básicamente, en la ley de Snell, la ley de Snell lo que nos dice es que podemos hacer una correlación entre las velocidades de sonido, de cómo viaja la señal por los transductores, por la pared de la tubería y por el fluido. ¿Ok? Vemos ahí que la velocidad de sonido a través del transductor, entre el seno del ángulo de mitigación de la señal, es igual a la velocidad de sonido a través del material de la tubería. O sea, estamos hablando del espesor de la tubería por el ángulo de transmisión, que es igual al ángulo de envío de la señal por la velocidad de sonido del fluido. ¿A qué voy con esto? Como yo puedo conocer el ángulo de desviación de la señal a través del fluido por los otros ángulos y por las otras velocidades que tengo, que son del transductor de emisión como tal, el equipo automáticamente les va a decir a cuánta distancia, porque conozco el ángulo, ¿verdad? A cuánta distancia debe estar el segundo sensor del primer sensor para que la señal llegue. Entonces, básicamente, con la información que yo le dé al equipo, no es que yo al equipo le tengo que dar cosas muy, muy complejas, ¿verdad? Le doy tamaño de tubería, tipo de tubería, temperatura, etcétera. Con esa información que yo le doy, él me va a decir, favor colocar el siguiente sensor a tanta distancia del primer sensor. Y aparte de eso, dependiendo del tipo de accesorio de montaje, tenemos, por ejemplo, para los sensores portátiles, una regla, ¿verdad? Que esa regla no solamente me permite que los dos sensores estén en la misma línea, ¿verdad? Sino que estén alineados, sino que también me permite que esa distancia que el equipo me está diciendo, poderla cumplir a cabalidad, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que yo puedo saber a cuánta distancia tiene que estar un transductor de eso. Y eso ya va a depender de simplemente las condiciones del proceso, ¿ok? Me pregunta por ahí Hilary, buenos días, en el caso de cascarilla o polvo, ¿un medidor de caudal funciona? No. Los medidores de caudal en este caso van a ser para medición de líquidos o para medición de gases. Para sólidos, de hecho, ninguno de los caudalímetros que nosotros vendemos funcionan para sólidos. Para sólidos ya se utilizan otras cosas como celdas de carga y otro tipo de tecnologías, pero esto no es para sólidos. Esto es meramente para líquidos o gases. Pudiese suceder que si hay un medio líquido que acarrea cierta cantidad de sólidos, podamos hacer una equivalencia, pero no está hecho para sólidos, ¿ok? Me pregunta por aquí don Elton, hola, ¿qué tipos de factores pueden influir o afectar la medición de caudal de agua potable si se aplicara un sensor ultrasónico? Ok, vamos a ver. ¿Qué factores pueden influir? Hay factores de instalación, ya lo vamos a ver un poquito donde definimos la exactitud del equipo. Hay factores del sensor como tal, ¿verdad? Y hay factores de proceso. Por ejemplo, en factores de proceso simplemente requerimos que haya un medio para que la señal viaje. O sea, ¿qué voy con esto? Si la tubería está media llena y tengo el sensor en la parte de arriba, no va a medir nada porque la señal no va a poder viajar, ¿verdad? En caso de que tenga burbujas, él mide hasta un máximo de 10% en lo que es contenido volumétrico de burbujas, 10% de burbujas, ¿verdad? Eso en cuanto a partes de operación. Ya respecto, si hablamos de condiciones de operación, si nos referimos a la temperatura, ahí no es que vaya a haber limitantes, simplemente si la temperatura es muy alta se usa otro tipo de traductor, o sea, tenemos traductores que van para diferentes temperaturas y podemos llegar a medir temperaturas de hasta 230 grados, más que eso, ¿verdad? Entonces, que ya son aplicaciones un poquito más específicas. Ahí va a depender, porque cuando ya son aplicaciones por temperatura que van a requerir equipos especiales, lo que les vamos a dar es opciones, ¿verdad? Vamos a tener esta tecnología no invasiva y vamos a tener otras tecnologías donde tenés que cortar tubería y poner un medidor y vamos a enseñarles pros y contras porque ya un equipo para tuberías muy, muy calientes o aplicaciones criogénicas tiene sus cuidados, ¿verdad? Entonces ahí sí les damos una gama de soluciones para que ustedes definan qué les sirve más a ustedes, ¿ok? Eso respecto a condiciones de operación. Respecto a condiciones de instalación, es muy importante
el tipo de accesorio de instalación que vayamos a utilizar. En eso Flexim tiene un portafolio muy amplio de accesorios de instalación. Va a ser importante el uso del gel acústico, ¿verdad? Si vamos a tener, por ejemplo, lluvia y puede estar mojando continuamente la tubería, podría ser que si usamos gel acústico, en algún momento este gel se vaya y queden espacios vacíos y la señal no viaje bien. Entonces vamos a usar almohadillas o hules, ¿verdad? Que es lo que Flexim vende, para que la señal se propague, ¿verdad? En cuanto a instalación, obviamente que el equipo esté bien pegado, bueno, que se sigan las guías de instalación, que el segundo sensor esté a la distancia que se definió. Ahí es importante porque cuando nosotros pongamos el otro sensor a la distancia exacta, vamos a tener unos diagnósticos que nos van a decir, sí, tenés bien el sensor, lo colocaste bien y por ende puedes medir bien, ¿verdad? Pero en cuanto a instalación, eso, proceso, instalación y otros factores, sería ya el sensor como tal, ¿verdad? Aquí hay un punto importante. Cuando estos sensores se calibran o quedan precalibrados, ¿verdad? Estos sensores vienen con un microchip. En ese microchip se va a guardar los datos de calibración. Cuando usamos la familia portátil, ya viene dentro de los sensores. Entonces, con solamente hacer conexión con el transmisor, jala los datos de calibración. Y cuando usamos algunos de las familias fijas, eh, él viene con el microchip. O sea, el microchip hay que colocarlo en el equipo para que lea la información de calibración de los transductores. Eso es un tema ya importante que también va a influir. Si no tenés el equipo bien calibrado, el equipo no va a medir bien, ¿verdad? Pero por aquí hay un punto importante, porque cuando hablamos de calibración, la gente dice, hijo de pucha, ¿y cada cuánto tengo que calibrar y cómo está el tema del mantenimiento? Las calibraciones, los periodos de calibración van a ser más largos que en cualquier otro tipo de medidor de flujo. ¿Por qué razón? Porque el transductor no está en contacto directo con el fluido. Al no estar en contacto directo con el fluido, vamos a decirlo así, la afectación, ¿cómo le va a decir? La descalibración, el desajuste del equipo va a ir siendo más lento. Si lo instalamos bien, va a ir siendo más lento. Y podemos saber cuándo ocupamos calibrar, ¿verdad? Entonces, con esos equipos sí vas a tener que calibrar en algún momento, pero los periodos de calibración son mucho más extensos que con un caudalímetro normal de las otras familias, donde siempre está el fluido incidiendo en que el equipo poco a poco se vaya descalibrando, ¿verdad? Me pregunta por aquí don Kenny, tengo en planta un flujómetro ultrasónico, pero me da mucho problema. En la parte del transmisor se le echa un gel, pero con el tiempo ese gel se seca por la temperatura en la tubería y los traductores me dan una mala medida. Ok, tenemos diferentes geles, tenemos geles para alta temperatura y para baja temperatura, hay que revisar si es eso, y si no es eso, me envía los datos de proceso y revisamos con fábrica qué podemos hacer, en verdad. Posiblemente vamos a tener que elegir transductores de mayor frecuencia, posiblemente vamos a tener que utilizar la almohadilla en lugar de utilizar el gel, ¿verdad? Y luego, si no estás, vamos a ver, tenés temperatura. Si esa temperatura está continuamente cambiando, posiblemente vamos a ocupar compensar por temperatura, ¿verdad? Porque la compensación por temperatura que tienen los sensores es en los sensores, pero si es el proceso como tal, sí vamos a tener que estar compensando por temperatura. Entonces, este tema en específico, don Kenny, le podemos hablar después de esto. Yo tengo una hoja ahí que usted llena con los datos de proceso y podemos ver dónde está el problema, pero de que lo podemos resolver, definitivamente lo podemos resolver. ¿Ok? Ok. Esto es un poquito lo que les comentaba anteriormente. Para el cálculo del caudal es importante el número de Reynolds o el perfil o la forma en que viaja el fluido. El fluido puede viajar de una forma laminar o una forma turbulenta. No hay ningún problema. En fluidos turbulentas medimos. En fluidos laminares medimos. Donde no medimos es simplemente en ese punto de transición de laminar a turbulento, ¿verdad? Si bien recuerdan cómo se calcula el número de Reynolds, es básicamente la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática, ¿verdad? Entonces, yo puedo saber el Reynolds de mi fluido, básicamente. Si conozco más o menos en promedio cuánto es mi caudal, más o menos, ¿verdad? Si conozco por qué el diámetro de tubería viaja y obviamente porque conozco las propiedades del fluido, conozco la viscosidad, puedo determinar el Reynolds y ver si el equipo en estos casos me va a servir. ¿Qué pasa donde no me sirve el equipo porque está en periodo de transición? Utilizamos otra tecnología. Posiblemente un flujómetro másico va a ser la mejor opción por la forma en la que él mide, pero ahí habría que revisar caso por caso. ¿Ok? Dice, me preguntan por acá, ¿cada cuánto se calibra?
Eso va a depender del uso, ¿verdad? Sin embargo, vamos a tener, eso va a depender de los diagnósticos que el equipo me genere. Hay unos diagnósticos donde podemos inferir cuánto ha sido la desviación en el transmisor y cada cuánto requerimos calibrar. Pero un sensor de estos podríamos decir que lo tenemos que calibrar, no sé, depende. Digamos, un equipo que lo utilizamos demasiado, cada 5 años, cada 6 años o periodos más extensos que esos, ¿verdad? Entonces depende mucho del uso. Si usted me dice, no, mira, es que yo lo uso para portátil, lo que hago es que mido en una planta, que siempre estamos indoor, ¿verdad? Dentro del techo. Son tubos que realmente no tienen mayor desgaste. Posiblemente la calibración prácticamente que nunca la tengamos que hacer, pero depende mucho del uso que le vayamos a hacer al equipo. ¿Qué es lo que genera que el equipo se descalibre, verdad? Porque esa es otra muy buena pregunta. Lo que va a generar que un equipo se descalibre son los daños que va a tener la almohadilla del equipo. Porque realmente, como el equipo no está en contacto con el fluido, la temperatura, golpes que pueda tener la almohadilla, va a hacer que el piezoeléctrico genere deflexiones, poco a poco se vaya dañando, ¿verdad? Y por ende va a ocupar calibrarse, ¿verdad? Pero por eso les digo, va a depender mucho del cuidado que le das a los traductores. Si vos me decís, mira, solamente mido en tuberías de acero inoxidable, mido cada cierto tiempo, los cambios de temperatura no son temperaturas tan altas, voy a medir aire comprimido, voy a medir agua, posiblemente un equipo así no tengas prácticamente que estarlo calibrando. Y podemos saber cuándo tenemos que calibrarlo, ¿verdad? Entonces ese es un punto bastante a favor. Ok, esta es una excelente pregunta. ¿Cómo afecta los golpes de ariete y cavitación la medición? Son cosas diferentes, ¿verdad? No está más que claro. El golpe de ariete no va a afectar en lo más mínimo al equipo porque el golpe de ariete se ve contenido por el tubo, ¿verdad? Yo estoy midiendo fuera del tubo. Es muy posible que en el momento que se dé el golpe de ariete vaya a generar un cambio fuerte en el perfil de flujo, especialmente si estoy midiendo un fluido laminar y pasamos a turbulento, ¿verdad? Ese cambio no se va a dar por un largo periodo, se va a dar de forma abrupta, ¿verdad? Puede ser que en ese momento sí genere menos exactitud, pero como les digo, o sea, va a ser en un periodo muy, muy corto. De si esto que pueda dañar los sensores, no debería, ¿ok? La cavitación sí es un tema diferente, ¿verdad? Porque la cavitación estamos hablando del cambio abrupto de fase de estado, ¿verdad? Que por ende podría generar error en la medición. Sí, digamos, si se da una cavitación abrupta, pero nuevamente volvemos a estar en estado líquido, posiblemente va a generar una afectación en ese momento, ¿verdad? Pero si el cambio ya es continuo y ya es un cambio grande, sí vamos a tener problemas, ¿verdad? Me pregunta por acá don John, en nuestro caso se mide vapor de agua. No hay ningún problema. Nosotros podemos medir vapor saturado, podemos medir vapor sobrecalentado. Ahí lo que va a depender, y tenemos que revisar la aplicación, va a ser la presión del vapor. ¿Okay? Y obviamente si son temperaturas extendidas, estamos hablando más de 230 grados, vamos a ocupar una instalación especial de los traductores. Pero si es vapor saturado, no sé, de una caldera, vamos a poder medir sin ningún problema. Me pregunta por acá don Marvin, ¿cuál es la distancia mínima requerida antes y después de donde se instalará el instrumento? Se los comentaba, teóricamente 10 diámetros antes, 5 diámetros después, pero eso se puede reducir. Con una compensación especial que tiene el equipo, podríamos instalarlo 2 diámetros antes o sea, no solamente requerir 2 diámetros de tubería recta antes y 2 diámetros de tubería recta después, ¿ok? Entonces, eso por ese lado. Hay muchas cosas. El equipo, y aquí quiero hacer una pequeña comentario. Las personas que producen este equipo hacen mucho investigación y desarrollo, ¿verdad? Y de esa investigación y desarrollo se han podido ir haciendo pluses en el equipo que antes no estaban. Por ejemplo, antes yo te hubiera dicho, mira, si no tenés 10 diámetros antes de tubería, no puedes medir. Mira, si no tenés esta presión de vapor, no puedes medir. Pero hoy en día, porque ellos hacen mucho desarrollo y investigación, hoy en día, como hay una familia tan amplia de traductores y como hay cosas como esta compensación se llama distribución de flujo, algo así, ahorita me acuerdo. Esas cosas ayudan a que en ciertas aplicaciones donde yo pensaba, mira, yo no puedo medir con ultrasonido, sí pueda llegar a medir.
¿verdad? De hecho, por ahí vi que nos está una persona de hidrocarburos, que lo conozco, una aplicación que vi con él de medir en un oleoducto, medir hidrocarburos, que en algún momento dijimos, mira, con ultrasonido no, por la exactitud y X cosa. Hoy en día podemos llegar a calcular la exactitud de ese proceso como tal, ¿verdad? Y al calcular la exactitud, posiblemente sí vas a poder utilizar esto para esa aplicación, ¿ok? Entonces, por ahí, importante ese detalle. Hay otro método. El primer método que hablamos fue Doppler, que sirve más que todo para fluidos sucios. Luego hablamos del tiempo de vuelo, que es el que vamos a ver para caudal. Pero vamos a tener otro método que es cuando utilizamos vapor. Cuando utilizamos vapor, debido a la alta turbulencia del fluido, el tiempo de vuelo podría no llegarse a dar, ¿verdad? O no, perdón. El tiempo de vuelo se da, pero la medición es inexacta, ¿verdad? Cuando tenemos vapor a alta presión y no podemos usar tiempo de vuelo, tenemos otro método que se llama decorrelación cruzada. Les voy a mostrar el video y luego se los explico. Pero básicamente es que el comportamiento del vapor como tal genera burbujas y esas burbujas generan ruido cuando pasan por los transductores. Si yo utilizo dos juegos de transductores, que lo puedo hacer, puedo ver en cuánto tiempo viajó esa burbuja y por ende saber la velocidad del vapor, ¿verdad? Pero bueno, vean el video para que lo entiendan un poquito mejor. Si oyen el audio. Me voy a quedar por acá porque faltan otras cositas por presentar, ¿verdad? Pero básicamente es esto. El vapor genera, le decimos disturbance, genera ruido, ¿verdad? En la señal y podemos, si tenemos dos, importante, para hacer esta medición hay que tener dos juegos de sensores o dos juegos de transductores. Los tenemos a una distancia definida y esa afectación, ese ruido que se genera de un traductor al otro, el tiempo en que viaje va a ser proporcional a la velocidad de flujo del vapor. Entonces, en aplicaciones de vapor donde no podemos utilizar tiempo de vuelo, vamos a ocupar dos juegos de traductores y vamos a ocupar el método de correlación cruzada. Básicamente, esa es la forma en que se mide en el caso del vapor, ¿verdad? ¿Ok? Otro equipo de medición que traen los sensores, que es sumamente importante, es el sensor de espesor de tubería, ¿verdad? Aquí hay un tema importante. Hay personas que recuerden todo lo que incide en la medición de caudal, la primera fórmula que vimos, ¿verdad? Está el tema de hecho, me voy a volver un segundito para que lo vean por acá. Cuando vimos la ecuación, revisamos que está el factor de calibración acústica. Ese factor de calibración acústica, aunque ahí dice C alfa y el ángulo alfa, también se ve afectado
por la propagación de la señal ultrasónico a través del espesor de la tubería. Entonces, cuando yo programo mi equipo, yo tengo que dar el espesor exacto y el material exacto de tubería para conocer la velocidad de sonido del tubo y para conocer por cuánto va a viajar, ¿verdad? Con eso conocemos los ángulos y a dónde llega la señal. Entonces, por esa razón, el equipo viene también con un sensor de espesor de tubería. Pero aquí hay otro punto importantísimo. El sensor de tubería no solamente me mide espesor de tubería, también me puede llegar a medir la velocidad de sonido del fluido o la velocidad de sonido de la tubería como tal, ¿verdad? Entonces se hace de la siguiente forma. Si yo quiero saber el espesor de tubería, simplemente coloco, ese es un sensor, parece el ultrasonido que le ponen a las mujeres embarazadas, pero es más pequeño, ¿verdad? Se pone ese sensor, calculo el espesor de tubería, ¿ok? Porque conozco el material de la tubería, conozco la velocidad de sonido. Si por ende más bien yo tengo un material diferente y quiero conocer la velocidad de sonido, entonces yo mido con una regla, un vernier, el espesor de la tubería, se lo programo al equipo y más bien él me va a dar el dato de la velocidad de sonido, porque eso lo vamos a ocupar para tener una medición precisa y exacta, ¿ok? Pero, como les decía anteriormente, para muchos casos, para muchos materiales conocidos, ya el equipo viene con una lista de espesores de tubería, entonces, digo, de tipos de material, entonces nada más escogemos el tipo de material que nos toca y ya tenemos una buena medición. Un punto aquí importantísimo. Aquí a la gente le da pereza y la gente dice, no, mira, es una tubería de cédula 40, de 4 pulgadas, el espesor debe ser de tanto. Mídanlo, por favor. Porque con el tiempo sucede que los tubos se desgastan o resulta que la fabricación fue diferente, entonces no tienen ese espesor exacto. Midan siempre el espesor. Cuando ustedes miden el espesor, el dato queda guardado en el equipo y ya cuando hacemos la programación del equipo nos jala el dato de espesor de tubería que se midió, ¿ok? Me pregunta por ahí don Jardín, ¿los traductores podrían verse afectados por el material de la tubería, como por ejemplo espesor o material utilizado? No, se supone más bien que nosotros estamos midiendo eso. Entonces eso no lo debe afectar. Puede ser la tubería más ancha del mundo, ¿verdad? Más gruesa, que al final de cuentas, como yo puedo saber ese espesor, cuando yo haga todos los cálculos, esto es para saber dónde va a golpear la señal, ¿verdad? Entonces, donde yo haga todos esos cálculos, el equipo me va a decir a cuánto distancia tengo que colocar el sensor. De hecho, no lo vamos a ver acá en esta presentación, pero yo puedo medir en tuberías, bueno, en tuberías grandes como en las hidroeléctricas, puedo medir también en tuberías de concreto. De hecho, hay una aplicación especial para tuberías, lo que le dicen tuberías Bonapipe, ¿verdad? Puedo medir en tuberías de concreto, así gruesas, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones donde yo puedo llegar a medir. ¿Qué pasaría si ok, este es un punto importantísimo. ¿Qué pasaría si la tubería está incrustada? ¿Podría medir ese espesor y colocarle algún factor a mi equipo para corregir ese error? Esto hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay incrustación de incrustación. Si usted me dice, por ejemplo, que la tubería tiene adherencias, ¿verdad? Hay ciertos tipos de adherencias como la grasa que todavía permite que la señal viaje. Pero si usted me dice que esa incrustación es, por ejemplo, minerales, hablando de una geotérmica, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la capa de minerales? El vidrio a nivel microscópico y la deformidad del mineral como tal hace que la señal rebote entre las caras del mineral y nunca viaje la señal. Entonces, cuando hablamos de incrustaciones, depende mucho del caso. Ahora, ¿qué pasa si hay incrustaciones? Es posible que el espesor de tubería o la medición de espesor de tubería se vea afectada donde hay incrustación. Entonces, ¿qué se hace? Se busca un punto donde no haya incrustaciones y se mide en ese punto, ¿verdad? Pero es muy fácil. Si hay mucha incrustación, me va a generar error en el sensor de espesor de tubería, por ende ese no es un lugar ideal para conectar el equipo, entonces lo colocamos en otro punto, ¿verdad? Pero sí, depende mucho de las incrustaciones, porque incrustaciones pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Pero sí, hay ciertos tipos de incrustaciones que definitivamente van a afectar, porque simplemente la señal no va a viajar. O sea, viaja a través del tubo, pero no viaja a través de la incrustación. Ahora, quiero sumarle a esto otra cosa que no me han preguntado. ¿Qué pasa si la tubería tiene recubrimiento interno?
¿Qué pasa si la tubería, no sé, es de metal y adentro tiene un Linatex o tiene algún tipo de hule o lo que sea, ¿verdad? O tiene teflón, lo que sea. Ese recubrimiento interno sí podemos medir con ese recubrimiento. O sea, yo le puedo definir al equipo que el equipo tiene que el tubo tiene internamente un recubrimiento, le puedo definir el tipo de material y el espesor de ese recubrimiento y medir a través de ese recubrimiento. Ya eso no lo consideramos una incrustación, pero sí podemos medir cuando tenemos otra capa dentro de la capa del material del tubo, ¿verdad? Entonces, por ahí importante ese detalle. ¿Okay? Este punto que les voy a explicar ahorita es otro punto importantísimo y es otro punto importantísimo para que ustedes lo entiendan. Cuando yo uso el sensor de espesor de tubería y con la, bueno, de hecho ese no es con el de espesor de tubería, esos son con los mismos transductores, yo puedo definir la velocidad de sonido del fluido. Si el fluido no está cambiando en composición, yo podría, por ende, definir la densidad del fluido y al medir la densidad del fluido, yo puedo, en vez, porque estos equipos, el tiempo de vuelo lo que me da es velocidad de fluido, por ende, flujo volumétrico. Pero si, imagínense, si yo tengo el flujo volumétrico y aparte, porque tengo la velocidad de sonido del fluido, tengo la densidad, porque la densidad, vean ese cuadro de ahí, yo puedo definir velocidad de sonido versus concentración versus densidad. Entonces, si yo puedo definir la densidad, y yo puedo definir la velocidad de flujo, yo por ende puedo sacar el flujo másico. O sea, cuando me preguntan, ¿un equipo de estos me puede dar flujo másico en lugar de flujo volumétrico? Les voy a decir que sí. ¿Cuándo? Cuando este no está cambiando, este no está en constante cambio. Yo simplemente defino la velocidad de sonido de ese fluido, ¿verdad? Y por ende, la densidad y por ende el flujo másico. ¿Ok? Claramente, estos equipos, algunos modelos vienen con sensores con entradas para presión y temperatura. Entonces, no solamente puedo sacar el flujo másico, también puedo sacar el flujo volumétrico normalizado o estandarizado, que esto especialmente, me imagino que ustedes saben, esto aplica más para el caso de gases, ¿verdad? Y fluidos compresibles, ¿verdad? Entonces, ahí yo puedo también sacar, si tengo un sensor de presión, el sensor de temperatura, lo trae el equipo como tal, pero si puedo conectarle un sensor de presión, también podría sacar flujo normalizado o flujo estandarizado. Puedo sacar la concentración también, puedo sacar la densidad y hasta puedo definir diferentes fases de fluido. O sea, supongamos que yo tengo un oleoducto y por ese oleoducto primero pasa diésel, luego pasa gas, ¿cómo es que se llama esto? Jet fuel, diferentes líquidos. Yo podría hasta poder detectar cuál es el fluido que está pasando. ¿Por qué? Porque puedo llegar a definir cuál es el tipo de fluido y la velocidad de sonido que está pasando. Ahora, para hacer esto, ¿qué va a pasar? Va a estar en constante cambio la velocidad de sonido. Igual, si yo tengo un fluido que está en constante cambio, la densidad no siempre es la misma, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Vamos a tener otro equipo especial dentro de la familia de Flexing que se llama el PIOX. El PIOX básicamente hace lo siguiente. El PIOX mide el caudal volumétrico, pero al mismo tiempo usa el sensor de espesor para estar midiendo continuamente la velocidad del sonido. Al medir continuamente la velocidad del sonido, el PIOX va a poder estar definiendo los cambios en densidad o estar midiendo continuamente la densidad. Por ende, yo puedo medir de forma continua el flujo másico. ¿Ok? Entonces, este es otro tipo de tecnología muy interesante porque me puede dar densidad, flujo másico, flujo volumétrico corregido, me puede dar el dato que ustedes quieran. Este es un punto muy, muy importante porque este tipo de tecnología la podríamos llegar hasta estar comparando con lo que hacen los sensores Coriolis, que siempre se ha dicho, es, mira, es que un sensor de Coriolis me da mucha información, me da la masa, me da el volumen, me da la temperatura. También podemos hacer esto con tecnología no invasiva. Pero obviamente ocupamos datos de proceso para poder asegurar que podemos hacer esto. Pero se puede hacer sin ningún problema. Especialmente en esas aplicaciones donde la densidad, la concentración va a estar en continuo cambio, ¿verdad? Entonces, esa es por ahí otra tecnología que podemos utilizar. Okay. No sé si tienen dudas con eso del PIOX y lo que podemos hacer. Si tienen alguna duda, por favor, díganmela por el chat, porque sí me gustaría que les quede claro estas partes para seguir al siguiente punto.
Bueno, ya me hablaron de lo de la incrustación, no veo ninguna otra duda por ahorita. Ahora viene el punto importante, ¿ok? Tenemos los transmisores, tenemos las cajitas estas. Las cajitas lo único que hacen es digitalizar o digerir la información que le están enviando los transductores, pero es en los transductores donde entra el punto más importante para lo que es definir qué tipo de equipo me va a servir. ¿Por qué razón? Porque ocupamos que los transductores tengan la capacidad para emitir la señal ultrasónica, ¿ok? Ahora me preguntaban, mira, ¿hasta qué espesor? ¿Hasta qué? Puede ser hasta el espesor que ustedes quieran, pero tenemos que definir los transductores ideales para esa aplicación, ¿ok? ¿Qué vamos a definir en un transductor? En un transductor vamos a definir si es para gases, si es para líquidos, si es el tamaño del transductor, cuánta frecuencia de emisión tiene el transductor, ¿verdad? Y vamos a definir también si es del tipo Lambda Wave o el tipo Share Wave, que ya les voy a explicar qué es, pero todo eso se define para ver qué transductor les va a servir a ustedes. Ahora, resulta que ustedes llegan y me dicen, mira, Andrés, es que yo no voy a comprar 100 transductores, jamás. Quiero que me sirva para A, B, C y D. Entonces, en el software de dimensionamiento que nosotros tenemos, nosotros hacemos un dimensionamiento para cada aplicación y revisamos el listado de transductores que aplican. Si vemos que un mismo transductor aplica para todas las aplicaciones, entonces le decimos, mira, te vamos a vender este transductor con esta frecuencia, con este tipo de medición, etcétera, porque para todas las aplicaciones que me dijiste, él va a medir. Si vemos que una de ellas no aplica, le decimos, mira, comprar mejor este que te va a servir prácticamente para todo y para esa aplicación en específico, sí tienes que comprar otro tipo de traductor. Pero lo bueno de todo esto es que no los estamos tampoco mandando a comprar otro tipo de transmisor. Esto especialmente hablando del portátil, que el portátil se utiliza para diferentes utilidades, ¿verdad? Ya cuando es el fijo, ahí sí, como va a ser para una aplicación en específico, ¿verdad? Tenemos transmisores fijos que son para aire comprimido, transmisores fijos que son para agua, o transmisores fijos que son para diferentes cosas, pero ahí ya depende mucho de lo que el cliente quiera, porque por ejemplo, puede ser que el cliente diga, mira, yo quiero poner un fijo, pero ese fijo siempre me va a medir oxígeno o siempre me va a medir nitrógeno. No quiero que también me mida vapor. Entonces, para no venderle un equipo tan caro, le vamos a decir, mira, te voy a vender este tipo de transmisor con este tipo de traductores y ya se convierte en un transmisor específico para una aplicación, ¿verdad? Ahí ellos obviamente quitan y ponen para que les resulte menos costoso a ustedes y para que mida. Con los portátiles, como con los portátiles queremos hacer tantas cosas, ahí sí se abre la gama de equipos. De hecho, en portátiles, me estoy adelantando un poquito, pero en portátiles básicamente tenemos cuatro equipos. Tenemos dos que son para uso para áreas no clasificadas y otros dos que son para áreas explosivas clase 1 división 2. Y ya en esas dos gamas tenemos equipos solo para líquidos y equipos para líquido, gas o vapor, ¿verdad? Y en fijos ya depende mucho de la aplicación, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, yéndome al tema de los traductores. El traductor sí es importante. Primero definir tamaño del traductor y frecuencia del traductor, ¿verdad? Que eso va a depender de los datos del proceso. Diámetro de la tubería, espesor de la tubería, tipo de material, etc. ¿Ok? Después de eso, bueno, aquí habla un poquito sobre qué señales viajan, sobre qué señales no. Cada material de tubería es diferente, ¿verdad? Hay materiales de tubería que no tienen tanta, ¿cómo le vamos a decir? Tanta capacidad de transferir ultrasónicamente la señal. Y para esos materiales vamos a ocupar otro tipo, otro método de transmisión. ¿Ok? Eso es lo que quiero dejar claro por acá. Por ende, tenemos dos métodos de transmisión. Tenemos el método de transmisión Share Wave y tenemos el método de transmisión Lambda Wave. El método de transmisión Share Wave es básicamente para todas las aplicaciones de líquidos, ¿verdad? Y el Lambda Wave es básicamente para donde tenemos muchísimos sedimentos o cuando tenemos fluidos con un alto porcentaje de aire que me puede generar que la señal no llegue hasta su recibidor, o cuando tenemos gases a muy baja presión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay ciertos fluidos que hacen que en el share wave, que todo lo que he hablado hasta el momento es share wave,
hacen que la señal se vaya por otro lado, ¿verdad? Entonces, cuando eso suele suceder, que la señal se puede ir por otro lado, nos vamos a cambiar a Lang Wave. Lang Wave lo que va a hacer, para decírselo de una forma muy sencilla, Lang Wave va a convertir a todo el tubo en un emisor de señal. Entonces, no solamente viaja la señal a través, porque en el share wave viaja la señal ultrasónica a través del tubo y sigue su camino, sino que aquí todo el tubo llega a emitir señal. ¿Para qué razón? Para que la ganancia sea mayor, para que la señal no se pierda y para que en ciertas aplicaciones podamos medir, ¿ok? Pero yo sí defino un traductor si es share wave o Lang wave. Va a haber en gases, va a haber en vapor, va a haber en líquidos, donde vamos a usar share wave. En la mayoría de casos vamos a usar share wave. Pero si ustedes, por si les queda la duda, si en algún momento yo les digo, mira, es que te puse 2 juegos de traductores porque para esa otra aplicación en específico, Lang wave, ya van a entender por qué otro tipo de señal. Les voy a, bueno, esto es un poquito en Lang wave, especialmente velocidades altas, alto contenido de sólidos, gases de baja presión. Necesitamos poner a vibrar toda la tubería. Y no se puede en todas las tuberías, que ese es otro punto importante. En la share wave, básicamente la señal viaja a través del material como tal. ¿Okay? Este es el método Lang wave. En el Lang wave, la idea es que, no, este más bien es el share wave, perdón. Yo me equivoqué. Voy para ver por acá. Sí, estas palabras están mal, perdón. En el método, este es el método ShareWave, que es el que más comúnmente vamos a utilizar, que es básicamente, vamos a ver, un segundito para ver. Sí, en este método, básicamente la señal viaja y se recibe por el emisor, y en el otro método, en el Lang Wave, es que las palabras quedaron al revés. En el método Lang Wave, como ponemos todo el tubo a emitir señal, ¿verdad? Entonces es más fácil tener ganancia y al final recibir la señal. En otras palabras, si yo tengo una aplicación que ocupa Lang Wave y lo que usé fueron traductores de Share Wave, simplemente no vamos a tener medición. O sea, ocupamos tener que la señal se amplifique básicamente para poderla llegar a recibir y para eso ocupamos equipos Lang Wave, pero son en casos muy específicos. Como les digo, hay muchas familias de transmisores donde en el transmisor tenemos que definir si es para líquido, si es para gas. Tenemos que definir si vamos a usar share wave, si vamos a usar Lang wave, que eso va a depender de las condiciones del proceso. Tenemos que definir el tamaño del transductor. Tenemos que definir eso del estilo, es cómo viene, eso no es mayor cosa. Y tenemos que definir el rango de temperatura también, muy, muy importante. El rango de temperatura de cuánto vamos a medir. Entonces, al fin y al cabo, ¿cómo podemos digerir esta información? Ocupamos condiciones de proceso. Ocupamos condiciones de proceso para ver qué traductor nos sugiere el software y obviamente, si el software nos está sugiriendo el mismo traductor para múltiples cosas, entonces solamente vamos a usar un tipo de traductor, no vamos a tener que estar comprando varios. Pero podría llegarse a dar el caso que ustedes me dicen, no, vean qué sencillo, ustedes me dicen, yo quiero un medidor de agua, punto. Le cotizo los transmisores, la. Mira, es que quisiera medir en un ducto de aire. Sabemos que en un ducto de aire no es aire comprimido, sabemos que la presión es baja, etcétera. Entonces, vamos a hacer otro dimensionamiento, no hay que cambiar el transmisor, por ahí estamos bien, pero sí les vamos a decir, mira, para esa otra aplicación necesitas un tipo de traductor, Lang wave, de tanta frecuencia, etcétera. Entonces, básicamente para que entiendan por ahí ese detalle. ¿Okay? Esto es otro punto, es algo que les comenté anteriormente. Uno de los grandes diferenciadores de esta marca es que los sensores piezoeléctricos, los traductores, tienen compensación por temperatura, dado que yo tengo que conocer la velocidad de sonido no solo a través del fluido, sino a través de los traductores. Esto me va a ayudar muchísimo para mitigar el error. Esto solamente es algo que les cuento por ahí, pero esto es algo muy, muy importante para que ustedes tengan menor error en la medición. ¿Okay? Especialmente cuando hay cambios de temperatura ambiente grandes. Entonces, por ahí importante ese detalle. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo puedo colocar yo los sensores? Creo que esto va muy, muy en relación a lo que me preguntaban anteriormente. Yo los puedo colocar contrarreloj en un viaje directo
o los puedo colocar de forma reflectiva. O sea, básicamente la señal llega, golpea con la pared del tubo y se va hasta el otro punto. ¿Ok? ¿De qué va a definir? ¿Qué va a depender esto? De igual las condiciones del proceso, el tamaño de la tubería, la velocidad de sonido del fluido, etc. Por lo general, para líquidos, la forma reflectiva, le llamamos la forma de dos viajes, va a ser la que más nos sirva. Entre más viajes haga la señal, vamos a tener mayor exactitud, que ese es otro punto importante. Y si ustedes quieren saber cuánta exactitud lo podemos dimensionar, les podemos enviar un reporte de cuánta exactitud vas a alcanzar, etc. Sucede lo siguiente. Entre más viajes, mayor exactitud. Pero dependiendo de la aplicación, un sinnúmero de viajes también podría generar que la señal se pierda. ¿Por qué? Porque ya por ende la señal ya va viajando en otro ángulo, por las condiciones de proceso, simplemente la señal no llega a su receptor. Menos viajes, mayor intensidad de la señal, o sea, nos aseguramos que la señal viaja, pero menor exactitud. Entonces, ¿qué hay que lograr? Hay que lograr un término medio. O sea, hay que revisar bien los datos de proceso y poder recomendar a ustedes en cuántos viajes es preferible hacer la medición. Es así, un viaje, que es lo que ven ahí, contrarreloj. 2 viajes en el mismo eje. 3 viajes contrarreloj, porque haría lo mismo. Baja, sube y vuelve a bajar. Entonces, contrarreloj. 4 viajes en el modo reflectivo y así va, ¿verdad? Eso es para que lo entiendan. Otro tema que mejora la exactitud es cuántos sensores podemos instalar. Nosotros no solamente podemos instalar 2 juegos de transductores y eso nos mejoraría la exactitud. Nosotros les podemos decir en cuánto les mejora la exactitud, que esa es una gran ventaja porque antes uno estaba ciegas, uno antes decía, mira, le voy a poner 2 juegos de sensores para mejorar la exactitud, pero ¿cuánto? Yo hoy por hoy con todos los datos de proceso, yo les puedo decir cuánto va a mejorar su exactitud metiendo otro juego. Puede ser que ustedes digan, no, la verdad es que no mejora tanto y me voy a quedar solamente con un par de transductores. Perfecto, ¿verdad? Pero eso lo puede mejorar. Ahora, ¿por qué creen ustedes, si yo coloco los transductores a la misma distancia y todo lo demás, ¿por qué creen ustedes que tener 2 juegos de transductores en lugar de uno puede mejorar la exactitud? Eso se define por el perfil del fluido. Básicamente, el fluido no se comporta exactamente igual dependiendo del eje en el que yo lo mida. O sea, si yo quiero medir, no sé, supongamos que esta es la tubería transversal. Si yo quiero medir en este eje, van a haber pequeñas diferencias respecto a que yo mida por este eje. ¿Por qué? Por el número de Reynolds, por las propiedades del fluido, por la cercanía a ¿cómo le dicen a esa cuestión? A la uniformidad, tiene un nombre, a la uniformidad de los tubos, etcétera. Entonces, entre más ejes yo tenga de medición, mayor exactitud voy a alcanzar. ¿Y qué tipo de configuraciones puedo hacer? Las que yo quiera. Ahí lo importante es definir el tipo de transmisor. Porque, por ejemplo, ustedes dicen, no, mira, es que yo quiero alcanzar una super precisión de 0.7 porque voy a fiscalizar hidrocarburos, etcétera. Pero resulta que compran un transmisor que no le pueden poner más de 2 juegos de sensores. Entonces, ese es un tema ya que tienen que conversar con su asesor para que su asesor les diga, en este caso mi persona, para que nos diga, no, mira, como querés llegar a esta exactitud, ocupas tantos juegos de traductores, entonces ocupas este tipo de transmisor. Pero ya eso va a depender mucho de una conversación posterior donde sepamos a cuánta exactitud usted quiere llegar, ¿verdad? Por ahí quiero nada más hacer un recordatorio de todo lo que incide en lo que es la exactitud, ¿verdad? Vamos a tener lo que es el transductor como tal, vamos a tener lo que es el transmisor y vamos a tener lo que son las condiciones de proceso. Por ende, yo les decía, todo tiene que estar alineado. Hay que darle los datos de proceso que son reales. O sea, puede llegar a suceder, por ejemplo, que ustedes van a medir agua, pero resulta que no es agua pura. Resulta que es agua con un pequeño contenido de azúcar, un cierto grado Brix, o con, no sé, con algún aceite ahí, trazas de aceite, pero no es exactamente agua, ¿verdad? Entonces, hay formas de hacer esas correcciones. Yo puedo llegar, yo puedo colocar mis sensores, puedo decir que es agua, eso me va a dar un aproximado de la velocidad del sonido, pero en vez de medir el flujo, yo le digo, mídame la velocidad de sonido.
Y yo puedo ver esas diferencias pequeñas en velocidad de sonido, es como ir convergiendo a la velocidad de sonido real y reprogramar el equipo con esa velocidad de sonido. ¿En qué me va a incidir eso? En mejor exactitud, ¿verdad? Entonces, todo eso se puede hacer con el equipo, pero es importante que lo sepan, porque si ustedes van a medir un fluido que difiere mucho de las propiedades que están, de los fluidos que están en la lista, entonces tienen que hacer un poquito más de trabajo, ¿verdad? Pero bueno, todo eso es un poquito recordándoles lo que les decía anteriormente. Y al final, nosotros les podemos proveer algo como esto, que básicamente nos va a decir la incertidumbre, nos va a decir el porcentaje de error que va a tener el equipo midiendo a condiciones de proceso que ustedes nos den a nosotros, ¿ok? Entonces, eso es por ese lado, ¿ok? No veo más dudas, espero que estén entendiendo todo bastante bien y si no, con muchísimo gusto me pueden escribir y todo lo demás, ¿ok? Esto es lo que les comentaba. Si están más cerca de los 10 diámetros, podemos corregirlo, no hay ningún problema. Aquí se muestra un pequeño video, no les voy a mostrar otro video porque ya les he mostrado varios, pero básicamente lo que dice es, si no cumplo con los 10 diámetros antes de tubería recta, me puedo aproximar y simplemente en el equipo darle una compensación. ¿Cómo se da esa compensación? Yo le tengo que decir al equipo qué es lo que hay antes. Si hay un codo de 90, si hay dos codos de 90, etcétera, y ya con eso él va a poder compensar. Entonces, este es otro tipo de tecnología bastante importante. ¿Ok? Como esto es otro tema que les dije ya anteriormente, es que yo me adelanté en varias cosas. Los equipos van calibrados, tanto el transmisor como los traductores. Importante, cada traductor va con su microchip. En el caso de los portátiles ya va embebido en el traductor y en el caso de los fijos, en algunos casos, el chip, se les envía el chip junto al traductor y eso hay que ponerlo en el equipo para que le jale toda la información de calibración. ¿Okay? ¿Y qué podemos hacer? Para ya no tomarles más tiempo, lo que ustedes quieran, ver aplicación por aplicación. ¿Quieren medir vapor? ¿Quieren medir gases? ¿Es alta la presión? ¿Es baja la presión? Nosotros lo podemos hacer. Van a medir en tubería plástica, van a medir en PVC, van a medir en metal, van a medir en concreto, van a medir en madera, lo podemos hacer sin ningún problema. Van a medir, perdón, no era 3/8, que les dije ahora cuánto era el mínimo. El mínimo es 1/4. Van a medir en tuberías pequeñas, van a medir bajo caudal, van a medir alto caudal, muy alto caudal. Para todo eso les podemos ayudar. No sé si ahora ustedes veían que decía, para altas velocidades no utilicen share wave, utilicen land wave. Entonces vamos a usar traductores land wave en el caso de una hidroeléctrica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes necesiten, eso es básicamente la idea de esto. Lo que ustedes ocupen hacer, lo vamos a hacer, pero no solamente no lo vamos a hacer, no vamos a batear. O sea, todo esto, por dicha, y esto es uno de los puntos que más me gustó con esta marca, el software de dimensionamiento nos va a arrojar mucha información antes de entrar con ustedes. Ahora bien, nosotros vamos a contar también con un equipo demo portátil, entonces también les podemos hacer demostraciones reales en sitio para que ustedes vean que el equipo va a funcionar y qué tanto puede hacer, ¿verdad? Entonces por ahí eso es otro punto importante. Bueno, esto es un poquito ya regresando al tema de la medición continua de densidad. Van a medir en rangos, porque el tema es, ¿qué es caliente, verdad? Si van a medir de menos 40 grados a 240 grados, ¿verdad? Podemos escoger o los traductores estándar o los traductores de alta temperatura y baja temperatura que amplían un poquito más el rango de medición. Si se van a pasar de menos 40 hasta menos 200 grados, que ya sería aplicación criogénica, o hasta 630 grados, también se puede hacer. Aquí lo que les vamos a dar es opciones, porque aquí se usa una cuestión, un aislante térmico, una forma muy sencilla de decirlo, que se llama wave injector, pero sí requiere soporte de fábrica. O sea, si se quiere traer una persona de fábrica para que los instale y todos los demás. Si la aplicación lo amerita, porque utilizar otro tipo de tecnología resulta carísimo, lo hacemos. Si vemos que la aplicación, decimos, mira, estamos haciendo demasiado para algo que lo podríamos hacer con otra tecnología, entonces, dado que trabajamos en Emerson y necesitamos otra tecnología, les podemos ayudar. Me pregunta por ahí don Jeremy Ortega, ¿qué protocolos de comunicación usan los transmisores para envío de datos remotos? Para envío de datos remotos. Ok. Ese es otro punto que ya es para terminar. Los equipos, en el caso de los portátiles, tienen data logger y en ese data logger no solamente vamos a grabar
no solamente vamos a grabar el dato de flujo, vamos a grabar también datos diagnósticos del equipo y otro dato muy importante que es el snapshot de la onda. Básicamente, voy a ir un poquito más atrás. Básicamente, esto que ven acá, que al final ustedes no tienen que saberlo interpretar, pero yo puedo decirle al equipo que en ciertos momentos me tome una fotografía de esa onda. Definiendo esa onda, yo se lo puedo enviar a un especialista de fábrica y un especialista de fábrica me puede decir si mi equipo está midiendo bien. Si usted dice, mira, es que mi equipo, ahora alguien me preguntó, es que el equipo deja de medir bien y no sé cómo corregir ese error. Bueno, ahí está la pregunta. Con esta información diagnóstica que el equipo tiene, con su data logger, con su snapshot de onda y otras variables diagnósticas que él tiene, como la señal sobre ruido y otras cosas, yo les puedo llegar al punto de dónde está el problema porque ese equipo no mide bien. Ese es un punto importantísimo, porque puedo guardar datos, puedo descargar datos y tengo una persona técnica de Emerson que me va a decir, no, mira Andrés, es que aquí el error que estás teniendo es esto y me lo va a decir, ¿ok? No voy a entrar en eso porque eso ya sería 2 horas más de conversación, que es de la parte diagnóstica, pero para que ustedes sepan que sí está el soporte para evaluar la onda, evaluar los datos diagnósticos y decir qué está pasando con la medición. ¿Okay? Ahora, si me preguntaban más bien, ¿qué protocolos de comunicación? En los remotos, ¿verdad? Podemos tener una salida discreta, podemos tener una salida análoga. Se puede pedir con eso. No es algo que se use mucho, pero se puede pedir con eso. En los fijos tenemos comunicación hard, tenemos comunicación 420, ya ahí depende mucho de cómo quieres comunicarte, pero sí podríamos hasta poder poner un convertidor Ethernet y comunicar de forma Ethernet. Hay unos que ya traen convertidor Ethernet, de hecho depende mucho de la serie, porque hay series más viejas que otras, pero la serie 7, si no me equivoco, ya viene con puerto de red. Entonces ese es otro punto importante. Cuando ustedes nos envían los datos de proceso y si ustedes lo van a hacer en una instalación fija, ustedes nos dicen, coticen un equipo con este protocolo de comunicación. Y nosotros con muchísimo gusto se lo hacemos, se lo cotizamos, ¿verdad? Voy acá. Pam, pam, pam. Ah, bueno, les hablaba, diámetros grandes, diámetros pequeños, temperatura, podemos trabajar con temperaturas altas, temperaturas bajas. Hay aplicaciones en criogenia. De hecho, vean en este caso que hasta se hace una capa de condensación, una capa de hielo y el equipo igual logra medir, ¿verdad? Y luego las funciones diagnósticas, que es lo que les acabo de comentar. Hay muchas funciones diagnósticas que nos van a permitir saber cómo se está desempeñando el equipo. De hecho, hasta nos deja evaluar el proceso. Por ejemplo, si ustedes tienen una cochina, que es un dispositivo que limpia las tuberías, hasta podríamos llegar a detectarlo, ¿verdad? Les digo, o sea, no les voy a hablar de diagnósticos porque les voy a enredar lo que ya de por sí está enredado, ¿verdad? Pero estos son todos los diagnósticos que les puede arrojar un equipo a través de su data logger y su software de configuración. O sea, todo esto ustedes lo pueden descargar, ustedes pueden emitir un reporte. De hecho, con base en la información y con base en los datos de proceso, ustedes pueden emitir un reporte de con cuánta exactitud teórica ustedes están midiendo. Y ese es un reporte buenísimo. O sea, aparte de tener diagnósticos que le aseguren el rendimiento del equipo, ustedes con la información que yo les envié y con estos datos, ustedes pueden inferir que están midiendo con una exactitud de tanto. Entonces, ese es otro punto bastante a favor. Ya para terminar, esta es la familia de equipos. En portátiles, como les decía, son 4. Los amarillos para zona clasificada, clase 1, división 2, no es división 1, es división 2. Ahí tenemos el de gases, líquidos y vapor, o tenemos solamente el de líquidos, F para líquidos, G para todo lo demás. Y en la familia verde, que ese sería de uso ordinario, posiblemente cuando hagamos pruebas, este es el que vamos a utilizar, vamos a tener igual, solo líquidos o gases, líquidos y vapor. Ya con el tema de las familias permanentes, depende de qué quieren hacer. Y aquí sí hay que tener mucho cuidado porque hay muchas familias, hay diferentes precios, todo lo demás. Por ejemplo, ustedes me dicen el día de mañana, yo quiero medir refrigerante, quiero medir agua y licor. Hay uno para agua y licor. Ustedes me dicen, yo quiero medir solamente agua, pero de forma precisa. Entonces hay uno para la industria de semiconductores que les trabaja bastante bien. Yo quiero hacer medición de flujo de energía. Entonces hay otro un poquito más complejo, mayor precio, que es para eso.
yo voy a medir gases, voy a medir gas natural y quiero medirlo de forma precisa. Entonces hay uno que es mucho más caro, que es para medir gas natural. Resulta que yo voy a medir agua y ahora que me hablan de la exactitud al inicio de la charla, mira, me puedo costear un equipo con 2% de error, no hay ningún problema. Podemos usar el Serie 4, que es bastante barato, ¿verdad? Pero depende mucho de qué quieren hacer. O, por ejemplo, ustedes tienen una aplicación donde ustedes dicen, mira, por esta tubería pasa de todo. Por esta tubería pasa fluido alimenticio, pero luego pasa vapor porque voy a limpiar, y luego pasa agua o pasa soda cáustica. Y yo quiero medir todo eso. Entonces tenemos uno fijo, que es para medir todo tipo de líquidos. O tenemos fijos específicos para medir hidrocarburos o para medir densidad, para medir gas. O sea, hay uno específico para medir vapor en los fijos, en los portátiles no, porque el portátil es más de múltiple uso. Ahora, ¿por qué se hacen fijos para aplicaciones específicas? Porque si yo comparo un G721ST para vapor con uno de para todo, posiblemente me va a salir más barato. Entonces, por eso es que hacemos ahí equipos específicos. Y luego tenemos la serie 8, que ahí sí cumplimos con zona 0, perdón, con zona 1, clase 1, división 1. Entonces, cuando ya sí son lugares explosivos completamente, tenemos también equipos para eso. Y el PIOX, que les comenté anteriormente, que el PIOX nos va a permitir la medición continua de densidad, por ende la medición continua de concentración. Entonces, eso es lo que les tenía para hoy. Si tienen cualquier aplicación, cualquier cosa que quieran medir, me pueden escribir al correo que les voy a poner acá, que es andres.charri@elbatron.com. Sé que la información es densa, les voy a pasar les voy a pasar por ahí ¿cómo se llama? La diapositiva. Vamos a ver si les llegó por acá. Esperen un segundo. Andrés. Es que le estoy contestando a una persona. Un segundo para ver qué fue lo que hice. Ya, ahora sí. andres.charria@elbatron.com. Y si no, me pueden escribir a mi celular por WhatsApp, que sería 506, porque nos están de afuera de Costa Rica, 7107-9182, ¿verdad? Ya sea por esos medios, ahí se los pasé por el chat, me pueden comunicar, sepan que les vamos a ayudar. O sea, yo sí les digo que con el portafolio de productos que tenemos hoy, esta familia ultrasónica, más todo lo que ya de por sí teníamos, no hay una aplicación que no le podamos llegar. Entonces, es cuestión de que nos llamen. Okay. Muchísimas gracias a todos por participar y ahí vamos a estar con otras presentaciones en estos meses. Gracias a todos. Buen día.